¿sí? Eso O no lo sea, por entendí. eso se hace por partes. Entonces, defines la función Ah, de ahora sí. transferencias, sí, determino los ceros, determino los polos. Si yo quiero esta gráfica de acá, solamente llego hasta PS map, G, F, bueno, G y F. Ya si yo quiero ver esta gráfica de acá, entonces ya coloco step y coloco G, J, F, ¿sí? Profe, eso lo omitió. Ay, pero, muchachos. Mm, pero ahora sí quedó claro. Ya puedes proseguir. Hmm. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de los sistemas de primer orden. Entonces esta es como la ecuación diferencial del primer orden. Aquí, bueno, está toda la parte matemática, pero yo se la hice mejor acá. ¿Sí? Entonces, tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, esta es la ecuación característica. Vamos a tener una condición inicial de y ser igual a 0. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es linealizar la ecuación diferencial, que eso nosotros ya lo sabemos hacer, ¿cierto? Entonces, esto me da SYS más B sobre AYS, porque todo esto que está acá del diferencial va a dividir toda la ecuación y me queda de esta manera. Entonces, mi función de transferencia, ¿cómo me queda? Después de operar todo esto, me queda YS sobre XS. ¿Quién es YS? C sobre A. ¿Y quién es XS? CS, perdón, más B sobre A. Entonces, lo que vamos a hacer es que A sub 0 es igual a B sobre A. Entonces, B sobre A lo vamos a llamar A sub 0. Entonces, esto que está acá me queda de la siguiente manera. Entonces dice, donde el polo de la función de transferencia es, acuérdese que el polo es lo que tengo acá en la parte de la función de transferencia, pero si está acá positiva, quiere decir que el polo es negativo. Si acá está negativo, quiere decir que el polo es ¿qué? Positivo, ¿no? Entonces, como está positivo, entonces quiere decir que ese polo de la ecuación de la función de transferencia es negativo, o sea, sería menos a sub 0, que eso dijimos que A sub 0 era B sobre A, entonces me queda menos B sobre A. Entonces, para obtener mi función de transferencia, lo que yo voy a hacer es dividir todo por A sobre B, tanto el numerador como el denominador. Y esta ecuación que está acá me queda de la siguiente manera, donde tau, que es la constante de tiempo, viene siendo igual a ¿quién? A sobre B. ¿Cierto? Ese tau siempre va a ser el valor que me va a acompañar a la S en una ecuación de primer orden. Y K viene siendo C sobre B, que K viene siendo la ganancia del sistema. Por lo menos, hay veces que uno tiene es 1 sobre, un ejemplo, sobre S más 1, o sea que la ganancia viene siendo 1. Pero si yo tengo 2 sobre S más 2, pues la ganancia viene siendo 2, ¿sí? Entonces va a ir aumentando. Entonces, en sí, la ecuación característica de un sistema de primer orden o de una función de transferencia viene siendo esto de acá. G de S es igual a K, donde K puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, dependiendo. Tau, que es la constante de tiempo, S más 1. Esto de acá es la representación de una función de primer orden. Toda esta carreta de acá es lo mismo que está ahí explicadito en lo que yo hice en el tablero. ¿Sí? Entonces, ahora me dice, en la siguiente función de transferencia de primer orden, identifique la constante de tiempo y la ganancia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa? Acá tengo S, mire cómo me tiene que dar la ecuación. Me tiene que dar más 1, ¿sí? Pero en este caso tengo es más 0.33. Entonces, ¿qué debo hacer? Buscar la forma de volver ese 0,33 en Dividir 1. 1, en 1, ¿cierto? 0,33 sobre Entonces tengo 0,33. que dividir todo en 1 sobre 0.33, ¿cierto? Porque necesito que esto me dé 1. Entonces tengo que dividirlo por el mismo número, pues para que me dé 1, ¿cierto? Entonces sería 1, es 0.33 dividido en 0.33, ¿sí? Para que me dé este 1 que está acá. Pero adicionalmente yo tengo que dividir los demás términos. Entonces 2 dividido en 0.33
me da 6. Y 1 dividido en 0.33 me da 3S. Entonces, por lo tanto, la constante viene siendo ¿cuánto? ¿Igual a cuánto? Profe, una pregunta. Tienes que, a mí no me da exactamente 6 ni 3. Dan con decimales. Ah, no, pues se deja un pero número. 6,0. Yo lo aproximé. Sí, 6,00 algo. Pues 6. No importa, no infiere o sí. No importa. No importa porque si me fuera dado 6.1, pues ya tengo que colocar el 6.1. Pero eso me daba 6.00 algo. Entonces, ¿cuánto es la ganancia de la ecuación? 6. Acuérdense 6. que la ganancia es esta de acá. ¿Y cuánto es la constante de tiempo? El término que acompaña a ese. ¿Viene siendo? 3. 3. De esa manera yo identifico cuál es la ganancia y cuál es la constante de tiempo en una función de transferencia. ¿Vamos claros hasta el momento? ¿Sí o no? Ahí vamos, profe, ahí Sí, vamos, profe. ahí vamos. Bueno, seguimos. Entonces me dice que ahora a esa función de transferencia de primer orden, ¿cierto? Yo le voy a aplicar un escalón unitario. Entonces el escalón unitario, mira, acá tenemos nuestra función de transferencia que está representada por un bloque GDS. Aquí lo que yo voy a hacer es aplicarle un escalón, que un escalón pues tiene esta forma característica, y aquí me va a salir Y de T. Entonces, tengo Y de S es igual a K sobre tau S más 1 por XS. Esta es la fórmula de primer orden, ¿cierto? XS viene siendo la entrada. Entonces, esa entrada para nosotros en este momento va a ser la del escalón unitario, que en este caso el escalón unitario nosotros dijimos que en Laplace es 1 sobre S. Pero yo voy a colocar M sobre S porque no necesariamente nosotros tenemos 1 acá. Acuérdense que puede ser 9 sobre S, 10 sobre S, 20 sobre S. Entonces, ese M me va a representar me va a representar la magnitud del escalón unitario. ¿Listo? Entonces acá, bueno, lo de fracciones parciales y se tiene esto de acá. Entonces al aplicar el escalón unitario y al hacer toda esta multiplicación, me queda esta ecuación que yo tengo acá. M por K, donde M, ¿quién es? La magnitud, ¿cierto? ¿De quién? Del escalón unitario. K viene siendo ¿qué? La ganancia de la función de transferencia, y eso lo voy a multiplicar por 1 menos Euler a la T sobre tau. Y tengo esto de acá. Entonces, para hacer esta gráfica de acá, nosotros asumimos que K es igual a 1, que este K es igual a 1 y que este M es igual a 1. Entonces, por eso me queda de esta manera. Entonces, ¿qué pasa si yo digo que este T es igual a 0? ¿Qué pasa con esta ecuación que tengo acá? Le daría Se 0, vuelve ¿no? 0, ¿Por qué? porque sería Euler Euler de elevada a la 0 sería Sí, 1 y 1 menos 1 sería 0. muy bien. Entonces, esto tiende a 0, ¿cierto? Y ahora, ¿qué pasa si ese YT vale 1? Podría hallar el tiempo. Pero póngale cuidado. No, Cuando vale 0, nosotros dijimos que ese YT me da 0, ¿cierto? Y eso es lo que yo tengo acá. Pero ¿qué pasa si ahora este término me vale 1? O sea, Euler a la menos 1. ¿Cuánto me da? Euler a la menos 1 vale 1. Es que de ahí no lo entiendo bien, profe. Si yo reemplazo Euler a la menos 1, ¿cuánto me da? Un número. 0,63. 0,36 da, profe. Da 0,36.
Y entonces, si aplico ese 0,36, o sea, 1 menos 0,36, ¿cuánto me da? 0,63. 0,63. Pero acuérdense que acá yo supuse, ¿cierto? Que el valor de M y de K eran 1, ¿cierto? Pero en este caso, pues, Sí. ya hay un ejercicio que tiene una magnitud de 2 y que tiene un K diferente a 1, pues yo tengo que tenerlos en cuenta, ¿cierto? O sea que me daría 0. ¿Qué? 63,2 MK, Sí. ¿cierto? Sí. Que eso sería este término que está acá. Entonces, para poder entender esta gráfica un poco más, yo les hice esto acá. Entonces, nosotros sabemos que T es igual a 1 sobre A sub 0. Entonces, nosotros dijimos que A sub 0 por acá cuando era B sobre A y que ese A sub 0 viene siendo mi tau, ¿no? Entonces, para distintas constantes de tiempo, vamos a ver cuánto vale ese tau. Entonces, yo digo que T es igual a 1 sobre A0. T es igual a 2 sobre A0, T es igual a 3 sobre A0, T es igual a 4 sobre A0. Entonces, esta es mi ecuación que yo tengo acá. YT es igual a 1 menos T sobre tau. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que A0 viene siendo tau. Entonces yo lo que hago es como multiplicar T por A0, que es lo mismo que ¿quién? Que es lo mismo que ¿quién? Pues sería igual a 1 según lo que usted tiene ahí, ¿no, profe? Multiplicar T por A0 daría tau. Ajá. A0 es tau. 1 sobre tau. Mire, porque 1 sobre A0 sería 1 sobre tau, porque tau acá en esta parte está, es que dividiendo. Entonces yo lo que voy a hacer es, cuando ese tau es igual a t, ¿sí? Por lo menos es igual a 1, cuando es igual a 2, cuando es igual a 3, cuando es igual a 4, ¿cómo se me va a comportar esa función o esa ecuación? Entonces solamente es de reemplazar, mire. Entonces, A0 es igual a 1 sobre tau. Entonces tenemos que 1 menos A0 por t. Pero ese A0 por t, ¿quién es? En el primer caso es Pues 1, es... ¿cierto? Vamos a hacerlo para cada uno de ellos. Sí. Entonces, sería 1 menos Euler a la menos, porque al menos lo tiene la fórmula, menos ¿quién? Menos 1, ¿cierto? Eso me da 0,6321, que equivale al 63,21%, que es este 63,2% que yo tengo de la gráfica para el valor de un tau. Ahora, ¿qué pasa si yo hago la segunda parte? Cuando esto es igual a 2, entonces 1 menos Euler a la menos 2 es igual a ¿qué? Opero y eso me da 0,8646, que equivale al 86,46%. Entonces, para un valor de 2 tau, ¿cierto? Para el valor de un tau me da 63,2. Para el valor de 2 tau me da ¿qué? 86,5. Ahora me voy cuando tengo 3 tau, estoy acá. Entonces sería 1 menos Euler a la menos 3. Eso es igual a 0,9502, que equivale al 95,02%, que es este que tengo acá. Y ahora cuando tengo 4, entonces 1 menos Euler a la menos 4 me da 0,9816 y esto equivale al 98,81%. Que es este que está acá. Y así sucesivamente yo voy sacando los valores de tau. Pero ¿qué pasa? Nosotros, en cuanto a estabilidad, nosotros acá en la gráfica siempre se va a generar una estabilidad ya cuando uno llega más o menos a 4 tau. Mira, si ustedes se dan cuenta aquí ya la gráfica empieza a ser ¿qué? Estable. Entonces no hay necesidad pues de hallar los demás tau, pero bueno. Entonces, la gráfica, dígame. Profe, o sea que los taus siempre van de en uno o en números enteros, o uno puede utilizar números fraccionarios también. No, Ver cómo porque ahorita vamos a ver, aquí porque estamos haciendo que acá, pero cuando usted le caiga el valor de tau acá,
A eso me refiero, o sea, Sí. ¿qué pasa Entonces, por lo menos puede si no ser, fuera 2 o 1 sin un medio? así sirve, sí, claro. Puede ser 2,5, puede ser 1,2, 1,3, 0,5, 0,4, 0,3. ¿Listo? Entonces, mire por lo menos lo que dice acá. En una constante de tiempo, la curva de respuesta exponencial ha ido de 0 a 0,63, de 0 a 63,2% del valor final. En dos constantes de tiempo, la respuesta alcanza el 86,5% y así sucesivamente. Esto que está escrito acá es lo mismo que nosotros tenemos acá. Entonces, ¿qué significa ese 63,2%? Es el 63,2% del valor final. O sea, es el 63,2% de ¿quién? De 1. Es el 86,5% de 1. Es el 95% de ¿quién? De 1. Pero en este caso, miren, YT acá va de 0 a 1 porque yo dije que la ganancia la iba a tomar como si fuese 1. Pero ¿qué tal si fuese 2, si fuese 50, si fuese 100? Entonces esto de acá ya no queda 1, sino es como si yo tuviese acá. De 0 hasta acá. De 0 a 100, de 0 a 200, de 0 a 500, de 0 a 1, de 0 a 3, dependiendo hasta donde vaya el valor de la ganancia. ¿Qué es lo que tengo acá? Entonces, por lo menos en este caso, hay un ejemplo que es, por lo menos este va de 0 a 1 o puede ser de 0 a K, dependiendo si el valor de K es diferente a 1. Entonces, en la gráfica, nosotros podemos observar dos regímenes, que está el régimen transitorio y está el régimen en estado estable. Entonces, el régimen en estado estable se dice que ocurre a partir de cuando yo tengo un dado ya de 4. O sea, de aquí hacia allá, de aquí hacia allá, ya tengo mi régimen estable. Entonces, de acá se puede determinar el tiempo de asentamiento. El tiempo de asentamiento, pues es el tiempo que se requiere para alcanzar el valor final. O sea, si tengo 1, pues el tiempo que se requiere alcanzar 1. O si tengo 10, el tiempo que se requiere para llegar hasta 10. Y eso es igual a 4 veces tau. ¿Qué quiere decir? Que a partir de acá, yo ya puedo decir que mi respuesta, ¿qué? Es estable, ¿cierto? Teniendo en cuenta que según la teoría yo puedo tener como un margen de error del 2%, el valor final. Preguntas. Ese tiempo de asentamiento ya es basado a ese ejercicio, ¿cierto? No en todos ir a dar 4 octavos o ya eso es algo... No, por lo general todos llegan a 4 octavos. Entonces, por lo menos, si ustedes se dan cuenta, esto, por acá lo definimos de 0 a 1, porque dijimos que K era 1, ¿cierto? Pero si por lo menos tenemos un valor diferente a 1 de K, entonces va de 0, entonces por decirlo, de 0 al infinito. Entonces, ¿qué pasa con esto al infinito? Euler al infinito, ¿cuánto me da? Cero. ¿Cero? Euler al infinito, ¿cuánto me da? 0, profe, creo. Ah, no, Creo infinito. no. Infinito, infinito. ¿No es? Sí, creo. Bueno, entonces este término se me hace 0, ¿cierto? Y me queda que YT es igual a 1. O YT es igual a MK si tengo una magnitud, tanto de la entrada y tengo un valor diferente de 1, un valor de K diferente a 1. ¿Sí? Entonces me queda de esta manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta gráfica va de 0 a 1 o de 0 a M por K. ¿Sí? ¿Me hago entender o no? Profe, ¿podría repetir otra vez, por favor? Bueno, que de acuerdo a este análisis aquí,
esta gráfica que yo tengo va de 0, ¿cierto? Miren, de 0 a 1, ¿sí? Pero va de 0 a 1 en caso de que la ganancia sea 1 y que la magnitud del escalón unitario sea 1, ¿sí? Pero ¿qué pasa si esa ganancia es diferente a 1? ¿Y qué pasa si la magnitud del escalón unitario es diferente a 1? Pues la gráfica va a Iría ir de de M por 0 hasta M por K. M por K. ¿Sí? Mm. Es eso. Bueno, entonces ustedes ven aquí una recta que tangente Pendiente, dice ahí. a la gráfica, ¿cierto? Entonces me dice que la pendiente es 1 sobre tau, teniendo esto como referencia. Pero si va de 0 a MK, ¿qué sería? La pendiente. MK sobre tau. ¿Sí me hago entender? En este caso la pendiente es 1 sobre tau porque la gráfica va de 0 a 1. Porque llega hasta 1 en sí. Ajá, si fuera de 0 hasta MK, la pendiente sería MK sobre tau. Oh, sí. Ok. Entonces, mira, acá dice, por tanto, para tiempos mayores a 4 tau, la respuesta permanece dentro del 2% del valor final. Ya cuando la respuesta alcanza el 2%, ¿sí? Está dentro del 2% del valor final, yo ya puedo decir que el sistema se me estabilizó y por eso es que yo tomo como referencia que a los 4 tau ya se me ha estabilizado el sistema. Bueno, entonces aquí está. Entonces ahora vamos a aprender a determinar ese tau de una gráfica. Entonces me dice que si se conoce la respuesta real de un sistema a escalón, por ejemplo, bueno, una tarjeta de adquisición de datos, bueno, etcétera, es posible obtener la representación analítica del sistema en forma de función de transferencia. Entonces, esto es por lo menos si a ustedes le dan una gráfica y le dicen, necesito que me determine la función de transferencia de esa gráfica. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Hay dos métodos. Está el método de la constante de tiempo. Entonces, dice que se considera el hecho de que cuando transcurre una constante de tiempo, el sistema ha alcanzado el 63.21% de su valor final. Entonces, se puede trazar una recta paralela a la abscisa. Entonces, nosotros sabemos que cuando pasa una constante de tiempo, mira acá, una constante de tiempo, ¿cierto? Tenemos el 63.2%. Entonces, esta técnica consiste en que usted tiene su valor final. En este caso, bueno, coincide que es 1. Usted a ese 1 le va a sacar el 63.2%. Una vez que le haya sacado ese 63.2%, entonces mire, le da por acá, ¿cierto? Entonces usted lo que hace es trazar una recta de forma que toque la curva. ¿Qué es esto de acá? Y una vez toque la curva, lo que hago es, voy hacia arriba, ¿cierto? Y voy así, hacia abajo. Y de esta manera, aquí yo voy a leer el valor de tau. En este caso, ¿cuánto sería el valor de tau? 2. 2. ¿Y K cuánto es? 1, porque va de 0 a 1. Entonces, yo ya puedo armar mi función de transferencia. ¿Por qué? Porque yo sé que la función de transferencia para primer orden es esta que tengo acá. K sobre tau S más 1. Dijimos que K era igual a 1, ¿cierto? ¿Tau cuánto me dio? 2. 2. Entonces sería 1 sobre 2S más 1. Y de esa manera yo tengo mi ¿qué? Mi función de transferencia de esa gráfica. Profe, Ahora, o sea que M también sería igual a 1. sí, porque ahí no le estamos aplicando un escalón que tiene una magnitud de 1, sí. O sea que K y M serían iguales. Sí, pero hay casos, ahorita más adelante hay ejercicios donde usted le dice, hay una variación de 0 a 0,5. Entonces ahí ya hay una variación en la entrada. O sea, usted primero que tiene que hacer el delta de la entrada para poder hallar esa magnitud de ese escalón unitario. O sea, si va de 0 a 0,5, ¿cuánto me da? 0,5 menos 0, pues me da 0,5. ¿Qué quiere decir? Que la magnitud de esa entrada es 0,5. Y tendría ahí que multiplicarla por el valor de K, ¿sí? Pero ahorita quedamos un ejercicio
para que lo entiendan mejor. Listo. Ahora, el segundo paso dice, en este caso, se traza una recta con pendiente máxima desde el origen sobre la curva de la respuesta hasta cortar la recta en el valor final. Y en el punto de cruce se traza una recta perpendicular a la abscisa T. Entonces, tenemos esto de acá. Trazamos esta recta hasta que haga corte ¿con quién? Al final, ¿no? Sí, con el final. En este caso, pues Profe, uno. pero venga, yo le hago una pregunta. Y de aquí no sale lo que usted dijo ahorita, que la pendiente de 1 sobre tau. Sí, pero es que si a usted no Sí. le dan tau, ¿usted cómo vaya en la pendiente? Esa era la pregunta, lo que yo le iba a decir. Y de ese 1 sobre tau, eso siempre va a ser 1 sobre tau. Y si uno haya tau despeja tau de ahí, ¿no hay alguna manera? No, o sea, pregunto. No sé. Tendrían que darle el valor del delta, tendrían que darle el valor de la pendiente. Como el valor de la pendiente. O sea que la pendiente es M es igual a 1 sobre tau, ¿cierto? Pero ese Claro. M, ¿quién es? Va a ser Profe, pero no delta serían los valores. Por eso, pero escucha. Ajá. Ese M, ¿quién va a ser? Delta de Y sobre delta de U. Delta de Sí. Y es esto de acá. Y el delta de U es la entrada. Pero si a usted no le dan esos datos, ¿cómo va a hallar? Entonces usted Ah, ok, gráficamente va a determinar su valor de tau. ¿Sí? ¿Qué es lo que Sí, estamos sí. haciendo acá? El primero es hallar el 63% del valor final, trazo una recta hasta donde corte con la curva y lo que hago es bajarlo hasta ¿qué? Hasta el eje T y de esa manera yo puedo obtener el valor de tau. El segundo método es trazar esta recta que está acá hasta donde corte, ¿con quién? Con el final de acá, ¿cierto? Entonces llego hasta acá y lo que hago es trazar una recta hasta donde corte con T. Y me sigue dando, ¿qué? 2. Entonces esas serían dos formas de hacerlo. El más usado es el del 63%. ¿Sí? Entonces tenemos este ejemplo. Me dice, considere un sistema de primer orden definido por, me dice, obtenga la respuesta del sistema cuando se aplica una entrada de escalón 9 UDT. Mire que ahí me están diciendo que tengo una entrada de escalón, ¿cierto? La entrada de escalón en Laplace es 1 sobre S, ¿sí? Pero en este caso, mire, tiene una magnitud de 9. Entonces, ese escalón unitario, ¿cómo me queda? 9 sobre S, ¿sí? Entonces, tengo mi ecuación acá. Entonces, yo tengo esta ecuación que tengo acá, esta función, perdón. Tengo que convertirla de tal forma que me quede como una ecuación de primer orden, de esta manera. O Entonces, sea que ¿qué? tenemos que dividir sobre ese número Ajá, 0.33. sí. ¿Qué dijimos? Entonces, que para que esto me dé 1, yo tengo que dividir sobre ese valor. Pero no solo esta parte la divido, sino todos los términos de la función de transferencia. ¿Listo? Entonces, aquí está. Me quedaría... espérenme un momentico. ¿Cuánto me daría el primer término? Profe, el de arriba me da 12.5325. Sí, que mire qué es lo que tengo acá. Sino que yo lo hago de esta manera, pero igual sería 2.9276 dividido en 0.2336 y eso me da 12.53, ¿cierto? Ahora, tengo ese, o sea, sería 1 sobre 0.2336. ¿Cuánto me da? 428. 428S, ¿cierto? Más 1. Entonces, la función de transferencia me queda 12.53 sobre 4.28S más 1. De esta función yo ya puedo identificar cuánto vale K. 12.53. 12.53. ¿Y cuánto vale tau? 4.28. 4.28, ¿no? 4.28. ¿Y M valdría 9, profe? Y M valdría 9. Sí. Sí, señor. 9. Entonces, ahora aplicando la fórmula que es para un escalón unitario, que es esta que yo tengo acá, ¿cierto? Que YT es igual a 1 menos Euler a la T sobre tau. Espérenme, esta que está acá
¿cierto? Pero como ya tengo una magnitud de K y tengo una magnitud ¿de quién? De M, que es la entrada, entonces tengo que multiplicar. Es como si fuese KM, yo no sé si la tengo acá. No, entonces sería KM, o sea, M por K, multiplicado por 1 menos Euler, ¿a quién? A la menos T sobre tau. Ah, mírala acá. En este caso, pues yo coloqué A, pero en este caso ustedes la pueden llamar M, como hemos venido trabajando en las diapositivas, ¿sí? Entonces sería M por K por 1 menos Euler a la menos T sobre tau. El ejercicio me dice que tengo que obtenga la respuesta del sistema cuando se aplica una entrada de escalón unitario, así como su valor final. Pero ese valor final tiende ¿a qué? Tiende a estabilizarse, ¿no, profe? A mantenerse continuo después de que alcanza el punto máximo que sería 112.77. O sea, yo tengo que hallar y de t, pero mire que así como su valor final, cuando y es al infinito. ¿Qué dijimos nosotros? Que cuando Profe, ahí tendríamos que trazar las líneas esas, ¿no? No, no necesariamente. ¿Qué pasa Entonces, cuando Euler tiende a infinito? Se hace convierte cero. en cero. Cuando es negativo se hace cero. Claro, se hace cero. 0. Y 1 menos Por 0 eso, me da Mm, 1. Y 1 o sea que multiplicado nuestro, por 9 por 12.53 me da esto que está acá. o ok, sea que ese sí, es sería que nuestro solo... límite, ¿o Y no, ese profe? sería nuestro límite, Ujú, exacto. O sea, sí. este sería el punto más alto en el eje Y. Ajá, exacto. Que ahí aplicaríamos cualquiera de los dos métodos que usted nos dijo ahorita para hallar el estado. Pero en este caso no hubo necesidad porque ya me están dando la ecuación, la función de transferencia, y de la función de transferencia yo ya puedo sacar quién es K y quién es tau. Pero si me dicen halle la función de transferencia y me dan el método gráfico, pues yo ya tengo que aplicar los métodos que les expliqué anteriormente, que trazar la recta, que a donde el 0.63, ¿sí? En este caso no, porque ya me dieron la función de transferencia y ella ya contiene el valor de K y el valor de tau. Ya, o sea que el tiempo lo podríamos, ya hallando eso, Sí, porque es hallando que me están diciendo que halle la respuesta cuando esto de acá, este YT, alcanza su valor máximo, o sea, al infinito, asume uno al infinito. Entonces, usted va a aplicar esta fórmula, pero ya aquí al final. Esta fórmula la va a aplicar ya al final. Por eso es que, miren, aquí yo hago lo de la entrada y hago lo de K, ¿no? Que 9 por 12.53 por esto de acá. El T no lo conozco, pero el tau sí lo conozco, es esto que está acá. Entonces multiplico término a término, pero como me están diciendo que debo hallar es el valor final ya cuando y tiende al infinito, entonces por eso es que esto se hace 0. Claro, claro. Sí. Entonces se me hace 0, ¿cierto? Entonces me queda solo este valor. ¿Qué quiere decir? Que y de t, cuando y está en su máximo valor, es que 112.77. Mm, ¿Listo? ok. Bueno. Este siguiente ejercicio me dice, para las siguientes funciones de transferencia, determino el tiempo, el tau, perdón, la constante y el tiempo de asentamiento. Nosotros dijimos que el tiempo de asentamiento era este de acá, que es 4 veces, ¿qué? Tau. Entonces tengo la primera función de transferencia. Entonces tengo 2.9276 sobre Ese no es, ese. profe, No, profe, ese es el anterior. es el otro. Ya, listo. pero Entonces, no le peguen. sí, ¿qué tal estos chinos? Bueno, ahora esta función de transferencia, acuérdese que esto me tiene que quedar 1, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Sí. Dividir
todo sobre Dividido él, entre ¿cierto? 0,5. O sea, Listo, 2 y entonces, 2, ¿no, profe? 1 dividido en 0,5 me da 2 y 1 dividido en 0,5 2. Entonces la nueva función de transferencia, ¿sí? Que contiene la ganancia y que contiene el tau es 2 sobre 2s más 1. ¿Quién es K? 2. ¿Quién es tau, perdón? 2. ¿Y quién es el tiempo de asentamiento? 4 veces tau. O sea, 4 por 2 es igual a 8 segundos. ¿Qué quiere decir? Que esa función de transferencia a los 8 segundos ya se me ha estabilizado. Uy, profe, ahí me perdí sacando el tau. O sea, porque ese es, en esta, pues, ya no todo. Mire, el tau es el Es lo término que acompaña a la Pero si S. el Tao es el que... Sí, por eso, pero es 2. Por eso. Y este es el de Y asentamiento. esto es el Pero es tiempo de que es el tiempo asentamiento, de asentamiento. que es el tiempo que tarda la respuesta en llegar al 2% de su valor final. Tiempo que requiere el sistema para alcanzar su valor final. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a los 8 segundos ese sistema ya va a ser ¿qué? Estable. Profe, una pregunta. ¿Sí? O sea que ese valor de asentamiento siempre va a ser 4 tau. Sí. Para las de primer orden, sí. Ok, gracias. ¿Listo? Ahora tenemos la siguiente función de transferencia. 1 sobre S más 1, hago lo mismo, ¿cierto? ¿Y K quién es? Bueno, voy a dividir sobre 1 porque esta ya está, ¿no? Entonces me queda que K es igual a ¿quién? A 1, ¿cierto? Tau es igual a ¿quién? A 1. ¿Y el tiempo de asentamiento es igual a quién? A 4 por A 1. 4 tau. Ajá, ¿qué quiere decir? Profe, pero ahí no había necesidad de dividirlo en uno, ¿no? No, sino que yo lo hice pues para que ustedes vean que, o sea, hay que hacerlo. No se confíen. No, porque como pues yo lo decía era porque pues el 1 debe de dar siempre el que está al lado de la S, ¿no? S más 1. Y si Sí. no da, pues hay que convertir ese por lo menos de este lado en Ajá. 0,5 en 1, pero ya acá estando en 1, pues no vería yo. Sí, pero bueno, yo les hice ahí el procedimiento. Tengo la tercera función de transferencia, 1 sobre S más 2. Entonces, ¿qué hago? Este 2 lo tengo que convertir en 1. Entonces, divido sobre 1/2. Y esa función de transferencia me quedaría 0,5 dividido en 0,5 S más 1. ¿Quién es K? 0,5. ¿Quién es tau? 0,5. ¿Quién está? 2. 4 multiplicado por 0,5. Entonces, este va a tardar 2 segundos en estabilizarse. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mire que acá tengo un tau de 2, acá tengo un tau de 1 y acá tengo un tau de 0,5. ¿Qué quiere decir? Que a medida que va disminuyendo ese valor de tau, la respuesta va a ser ¿qué? Más rápida, porque mire, aquí fueron 8, aquí fueron 4, acá fueron 2. ¿Claros? Entre menor sea el Tao, mejor va a ser la respuesta. Más rápido, mejor no. Más rápida va a ser la respuesta. Más rápida, bueno, más Ajá. rápida. Más rápida. O sea que el tiempo depende del tau.